Gracias, Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos, iglesia, familia. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Bendito Dios. Es un gozo y una alegría poder levantarnos cada mañana y saber que Dios nos da una nueva oportunidad. Amén. Bendito Dios. Y de que Dios no se olvidó de nosotros. Bendito Dios. Gracias. Y saber que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, esto es maravilloso. Esto es el sentir, esto es lo que nos da la vida, esto es lo que nos llena. Saber que Dios tiene un propósito por el cual nos va a usar para su gloria. Porque cuántas veces nosotros caminamos sin rumbo, sin sentido, y a veces preguntándonos, ¿qué estamos haciendo aquí en este mundo? ¿Por qué me tocó esta vida? O a veces alguno preguntándose, ¿por qué me tocó esta familia? Nada se le escapa a Dios. A veces nosotros queremos entender y comprender con nuestra razón humana, pero es imposible. Yo sé que le vas a dar muchas vueltas, pero ya te digo, olvídate de eso. Pon tu fe en Dios, pon tu fe en el Señor y deja que Él obre. Amén. Y aunque todo se parezca que se pone tan difícil, confía. Confía porque Dios está. Confía porque Dios no sacó su mirada de ti. Amén. Porque Él te ama y te ama con locura. Bendito Dios. Y escucha, no por lo que haces, sino por lo que eres. Bendito Rey. Hay algunos cristianos que dicen que vivimos siendo cristianos vivimos bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no lo entienden. Que vivir bajo la ley significa que el cristianismo o el evangelio es que Dios pone unos mandamientos los cuales yo tengo que cumplir. ¿Qué pasa? Que si yo no cumplo estos mandamientos, estoy condenado. Por lo tanto, estoy muerto y perdido. Y muchas veces nosotros pensamos que el evangelio es esto. Y hay muchos que también siguen pensando que es así. Amén. Pero hay otros que dicen que el evangelio es vivir bajo la gracia. ¿Qué significa esto para los que no lo saben? Que la salvación y la bendición viene sobre tu vida como un regalo divino por medio de Cristo. Amén. Uno, bajo la ley, pensamos que para ganarnos la salvación debemos esforzarnos y cumplir unas leyes y unos estándares que Dios puso. La otra parte dice que nosotros vivimos por gracia, somos salvos y bendecidos por gracia, por lo tanto es un regalo, un favor, un regalo que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos lo da.
¿Y qué debemos hacer nosotros? Dicen, pues, creer en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, no importa contestes, pero sí que medítalo, piensa dentro de ti. ¿Tú qué opinas? ¿En qué lugar te quieres poner? ¿Qué opinas? ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Qué es para ti el cristianismo? ¿Qué es para ti? Dale un par de vueltas, piensa. He dicho dentro de vosotros. ¿Le has dado un par de vueltas? Pues, mire, vamos a aclarar y profundizar en este tema. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Amén. Miren, vamos a profundizar en lo que es la ley de Dios y por qué Dios puso la ley. Amén. Miren, la ley de Dios o los llamados, los 10 mandamientos, amén, que conocemos. La ley de Dios refleja el carácter perfecto de Dios. Amén. La ley de Dios, los 10 mandamientos y esa ley que Dios mostró reflejan el carácter perfecto de Dios. Amén. Y tú me dirás, pues la ley no es mala. Y yo te diré y te digo, claro que no. Para nada, claro que no. Al contrario, es perfecta. Esto es lo que nosotros debemos entender y comprender. La ley de Dios, el carácter de Dios es perfecto. Es perfecto. Amén. Nos refleja ese carácter y esa santidad de Dios. No sé si ustedes han sentido en esta mañana esa paz que te eleva, ¿no? Esto es la santidad de Dios. Esto es el amor de Dios. Esto es la santidad. Es el carácter. Es la esencia de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, la ley de Dios nos informa y nos da la seguridad de tener un gran Padre perfecto, santo, que hace las cosas bien. Amén, que es perfecto. Y saber esto, por eso es importante la ley en sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios tan santo, nos da estabilidad, nos da seguridad. Amén. Si nosotros sin saber podemos pensar, ¿y si Dios no es tan bueno? ¿Y si Dios... Claro, nos da como inseguridad, inestabilidad, pero cuando tú sabes que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios quiere, ama y que quiere lo mejor para ti, esto nos da seguridad, nos da estabilidad. Amén. El conocimiento del carácter de Dios es importante. Miren, cuando en una familia hay un padre que a pesar de sus deficiencias intenta hacer lo correcto,
ama a su esposa e hijos sobre todas las cosas, les puedo asegurar que hay una estabilidad en esta familia y los hijos y la esposa se sienten seguros. Amén. Porque este amor y esta santidad o el querer hacer las cosas bien da seguridad. Amén. Bendito Dios. Ahora imagínense saber que tenemos un Padre perfecto, pues la ley nos indica esto, que tenemos un Padre perfecto. Amén. Hasta aquí me siguen. Gloria a Dios. En esta prédica enseñanza le puse un título maravilloso. ¿Saben cómo es el título? Soy un pobre miserable. Amén. Soy un pobre miserable. Bendito Dios. Por lo tanto, esto debe quedar claro, que la ley de Dios nos muestra su carácter, nos muestra su santidad y nos da estabilidad. Por eso no tengamos temor, nos da estabilidad. Pues nos preguntamos, ¿para qué sirve pues la ley? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Para qué sirve? Señor, ¿por qué? Uno, lo que hemos dicho, para mostrar el gran Padre que tenemos, santo y puro. Él se da a conocer como un Dios grande, santo y puro. Amén, recto. Gloria a Dios. Que cuando Él dice algo lo cumple. Y dos, ¿para qué sirve la ley? Romanos 5:20 dice lo siguiente. Escucha, presta atención. Romanos 5:20 nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo? Pues sí. Romanos 5 nos dice que la ley se introdujo. Dios puso la ley para que el pecado abundase. Supuestamente tendría que ser lo contrario. Pero no. Dios puso la ley para que el pecado abundase. Gálatas 3:19 dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y la palabra dice, fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Amén. Fue añadida a la promesa. Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. ¿Qué promesa? Dios le dio una promesa a Abraham que por medio de sus descendientes serían bendecidas todas las familias de su linaje. Todos hombres y mujeres y niños de su linaje. Hoy nosotros somos descendientes de Abraham por medio de Cristo. Amén. Por lo tanto, esa promesa de bendición también es para ti y también es para mí. Para aquellos que creen en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios cuando introdujo la ley? Debemos entenderlo, hermanos. O al menos debemos compartirlo y debemos compartir lo que dice la palabra sobre esto para que nosotros lo tengamos claro y vivamos en paz y con conocimiento. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios cuando introdujo la ley? Escucha, el plan no fue para usarse o que se usara para condenar. Amén. El plan no fue que se usara para condenar. La ley no se debe usar para condenar, sino para que el pecado se hiciera visible
y el mundo se diera cuenta de que necesita un Salvador, a Jesús. Amén. Por lo tanto, la ley no sirve para condenar. La ley sirve para mostrarte tus pecados y tus miserias, para revelarte la santidad de Dios y para revelarte lo que a Dios le agrada y lo que no. Y cuando tú sabes esto y tienes esa información, es como que el pecado empieza a florecer en tu vida porque tú ves tus miserias. Y ahí nos damos cuenta de que necesitamos a un Salvador, a Jesús. Amén. Parte 2. Hemos aprendido que la ley fue un plan de Dios para que el pecado abundase. Amén. Y se hiciera visible. Y así darnos cuenta de la necesidad de un Salvador. Ok, pues podríamos preguntarnos, o por ahí se nos pasa por la cabeza, vale, supongo que esto es para los que aún no son cristianos, ¿no? Para que se den cuenta de sus pecados, que necesitan un Salvador y luego aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Y cuando ya lo aceptan, ya cambia todo y después sí. Ya mi meta principal es esforzarme para ser perfecto y si no cumplo las expectativas de Dios, entonces soy condenado. No, en absoluto, tampoco. Tampoco. Miren, Romanos 7, 15, 25. Miren lo que expresó el gran apóstol Pablo, supuestamente experimentado en el Evangelio, sirviéndole al Señor, entregando su vida dentro de la cárcel, apedreado, perseguido. Y expresó estas palabras en Romanos 7, 15, 25. Mira, escucha. Dice, no entiendo lo que me pasa, dijo Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Amén. No hacía lo que quería, sino lo que en teoría aborrecía. Esto es lo que le salía. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Amén. Si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley le mostraba el carácter de Dios y sin embargo él se daba cuenta que hacía lo contrario. Por lo tanto llegó a la conclusión de decir, la ley es buena. Me muestra eso. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo. Fíjense dónde va Pablo y dónde se introduce, lo cual nosotros debemos entender y comprender. Dice, pero en este caso, él hacía cosas que no debería hacer. Pero en este caso, ya no soy yo. Él llega a esta conclusión, ya no soy yo quien las hago, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Esta es la conclusión que llega a él. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Muchas veces intento hacer lo bueno y no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Así que descubro esta ley. Pablo llega a una conclusión. Dice que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Fíjate que Pablo está diciendo que hay algo que dentro de él que a veces no puede controlar. Quiero hacer el bien, pero me doy cuenta que el mal me acompaña y no me quiere soltar. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En lo íntimo de mi ser estoy de acuerdo con la ley de Dios, con su carácter. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Fíjate que parece que habla de dos personas. Que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Y aquí él expresa el título de esta prédica. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Fíjate lo que luego dice. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito Dios. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Miren lo que dice Pablo, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, en mi mente soy conocedor de lo que Dios considera pecado y lo tengo clarísimo. Y esto es a donde nosotros debemos llegar, hermanos. En nuestra mente, Pablo dijo, en mi mente yo sé qué es lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Yo sé lo que es pecado y sé lo que no es pecado. Lo tengo clarísimo en mi mente. Lo tengo claro. Y esto es a lo que nosotros debemos de llegar. A tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la ley misma me lo revela, me lo muestra. Y muestra mi pobre condición. Pero he entendido que mi carne a veces me juega una mala pasada, domina mi voluntad y me hace pecar. Esto es lo que vino a decir Pablo. Amén. En mi mente yo conozco la ley de Dios y conozco la voluntad de Dios, pero en mi carne está sujeto bajo la ley del pecado. Amén. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? Si leemos unos capítulos atrás, Pablo entiende perfectamente por qué le pasa esto. Amén. Y nosotros debemos entender por qué nos pasa esto. Esto está en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Amén. ¿De qué hombre está hablando la palabra del Señor? De Adán. Amén. Habla de Adán. Dice que por medio de un hombre, por medio de un solo hombre, de Adán, el pecado entró dentro de todo el mundo. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión. Y Pablo lo tenía claro. Adán nos dejó una herencia.
que está injertada dentro de nuestro ser. Amén. El pecado, la muerte. Esto es lo que hay dentro de nuestro ser. Esto es la herencia. Amén. Esto es la herencia que dejó Adán a los seres humanos. Una maldición, lo podemos decir de esta manera, una maldición. Por eso muchas veces se manifiesta. Por eso Pablo decía, está dentro de mí que parece que me domina. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, debemos entender esto, nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos pecadores, lo llevamos en los genes, en nuestro interior. Es una herencia. Por eso a veces nos asustamos cuando de nosotros surgen cosas de estas, pero debemos entender, y la palabra nos enseña que esto es una herencia que nos dejó Adán. Amén. Bendito Dios. Está integrado dentro de nosotros. Nuestra naturaleza es pecado. Miren, David también lo entendió. Es que David en el Salmo 51, él declaró, cuando vio sus miserias, cuando metió la pata hasta el fondo, ahí pues él estaba, me imagino, ahí delante del Señor, postrado, pensando, meditando en todo lo que él había hecho, siendo rey, puesto por Dios, y metió la pata hasta el fondo. Y ahí él declara lo siguiente en el Salmo 51. Dice, ahora he entendido esto. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que cuando nosotros nacemos bajo la maldición del pecado. Amén. Porque nuestra herencia lo tenemos injertado dentro de nosotros. Debemos entender esto. Por lo tanto, hay que entender lo siguiente. La ley, al revelarme la santidad de Dios, que es la función de la ley, descubre el pecado, las miserias y la maldad que hay en mí. Se manifiestan a causa de la herencia que nos dejó Adán. Amén. ¿Por qué? Porque está injertado en nuestra naturaleza. Y todos, no hay ni uno que se salve. No hay ni uno. Y además la palabra lo confirma. No hay ni uno bueno sobre la faz de la tierra, porque esto es nuestra herencia. Amén. Estamos todos muertos, como dijo Pablo. Si seguimos esto, hermanos, estamos todos muertos, ya no importa hacer nada, estamos condenados. Y creemos que con nuestro esfuerzo humano nosotros vamos a conseguir ser santos delante de Dios. Imposible. Estamos todos condenados. Aquí no se salva ni uno. Porque es lo que está injertado dentro de nosotros. Cuando esta situación se me es revelada, esa situación de mi condición humana, entiendo que tengo la necesidad de que alguien haga algo por mí, porque para mí es imposible. Aquí es cuando entra en escena Jesús. Amén.
Ahí entendemos por qué Cristo vino a la tierra. Ahí entendemos por qué nosotros tenemos la verdad. Amén. Porque el Evangelio es el único al que Dios mismo vino y se hizo semejante a nosotros para que nosotros seamos salvos. Porque en todas las religiones, hermanos, todos son pecadores. Porque heredamos esta maldad que hay en el ser humano. Jesús, el que pagó el precio por nosotros, el que se hizo pecado. Él se hizo pecado siendo Dios y cumpliendo la ley, porque es el único que la cumplió y el único que tenía derecho a tener vida y vida en abundancia. El único que tenía derecho a ser bendecido. Él se hizo pecado. No es que pecara, se hizo pecado. Dios lo vio como un pecador, como el peor de los pecadores. ¿Entienden? Dios lo miró y cuando miró a Jesús en la cruz, lo vio como el más pecador de toda la tierra. Porque se hizo pecador y pecado para que nosotros seamos libres y para que nuestro pecado no cuente delante de Dios. Él se hizo pecado para ponerse en nuestro lugar. Y si yo creo esto, porque ahí va, como decía Eli, ¿saben de qué se trata el Evangelio? De la fe, de la fe. Mezclamos muchas cosas con el hacer y volver a hacer, pero el Evangelio se trata de la fe en Cristo Jesús. Y ya está, no le añades más cosas. Porque nosotros es imposible que agrademos a Dios con nuestro esfuerzo humano. Solamente nos puede salvar la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito yo? La fe en tu amado Señor. Fe en que Él pagó el precio por ti. La fe en Cristo Jesús. Y automáticamente cuando yo creo, hermanos, es así de simple, cuando yo creo, automáticamente se me cuenta por justicia. El hecho de creer, esto me hace justo delante del Padre. Creer. Amén. Bendito Dios. Fíjate cuando Pablo dice, soy un pobre miserable, exclama, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Porque Pablo lo tiene claro. Pablo no pone el enfoque en el esfuerzo humano o fuerza de voluntad. Porque cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Voy a esforzarme para conseguirlo. Voy a hacer las cosas bien delante de Dios. Voy a cumplir. No, fíjate, Él no se pone a Él ni a su fuerza de voluntad. No pone el enfoque en Él para solucionar el problema del pecado. No debemos poner nuestro enfoque en nosotros. No debe estar el enfoque en nosotros cuando nos preguntamos esto, ¿quién me librará del cuerpo de la muerte? Soy un pobre miserable. ¿En quién se enfoca? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la solución a este problema? Cristo Jesús. Poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pablo le da las gracias a Dios por mandar a su Hijo y entiende que por la fe las promesas dadas por Cristo son para Él. Hermanos, se trata de fe, de la fe. Miren, no peleamos para ser libres del pecado. No peleamos para ser libres del pecado.
peleamos desde la libertad ya dada por Dios por medio de Cristo. Amén. Peleamos desde la libertad ya dada por Dios por medio de Cristo Jesús, a través de nuestra fe. Amén. Ya vamos terminando. Miren, y esto, si tienes un papel y un boli, tómalo, escribe, o en tu móvil, en tu agenda, donde sea. Pero esto debemos tenerlo claro. Hay 3 fundamentos que debemos creer y poner toda nuestra fe en esto. Amén. 3 fundamentos. Uno. Fundamento 1. Somos perdonados. Somos perdonados. Eres perdonado. Amén. En Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos ¿el qué? Todos los pecados. Todos los pecados. Amén. ¿Cómo puede ser esto? Si yo lo creo por mi fe en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. 2. Somos sellados con el Espíritu Santo. Eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Saben qué quiere decir esto? Que cuando el Espíritu Santo te sella, no hay nada ni nadie que pueda quitar ese sello de la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Y de tu futuro. Porque la salvación y la bendición fue sellada por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es la que estamos proclamando, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, amén. Si tú crees en Él, acuérdate, no se trata de hacer, se trata de creer, se trata de la fe en Él. Fuisteis, ya fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuisteis sellados, fuimos sellados, hermanos, fuimos sellados. Y 3, estamos completos en Cristo. Y cuando decimos completos, es completo. 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 Amén. En Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Bendito Dios, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Bendito Dios. Y estar completo es estar completo. Bendito Rey. Por eso Cristo Jesús es lo único que necesitamos. Acuérdate, 1, somos perdonados. Eres perdonado. Por lo que he hecho, no, por lo que eres. Porque eres amado por Dios. Y si tú pones tu fe en Cristo Jesús, Dios te ve y te dice: eres perdonado. No, pero es que yo no sabes lo que hice, no me importa. Eres perdonado. Ahora el problema es cuando nosotros no dejamos que Dios nos perdone y estamos siempre con esto, pero nosotros debemos de soltar. Si nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y ponemos nuestra fe en Él, somos perdonados.
2, somos sellados por el Espíritu Santo. Eres sellado por el Espíritu Santo. Y 3, estás completo. No, pero es que a mí me falta. Estás completo. Estás completo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Y aunque a veces nuestro cuerpo, con la maldición del pecado, nos diga otra cosa, tú por la fe en tu mente y en tu corazón, como decía Pablo, tú tienes que declarar esta verdad y hacerte la tuya. Amén. Soy perdonado y además estoy sellado por el Espíritu Santo para llevar a cabo su plan. Y otra cosa mejor, en Cristo Jesús estoy completo. Completo. Amén. Bendito Dios. Nuestra victoria no está en nuestra fuerza de voluntad. Nuestra victoria no está en nuestra fuerza de voluntad. Sí que tenemos que hacer cosas en la iglesia y tal, pero la salvación no depende de nuestra fuerza de voluntad, ni de nuestra fuerza humana, ni nuestro esfuerzo humano. Nuestra salvación depende de la fe en Cristo Jesús. De nuestra fe en Cristo. Amén. En la herencia que se nos otorga por medio de Jesús. Amén. Por eso, por medio de Adán, heredamos el pecado y la muerte. ¿Tuvimos la culpa nosotros de eso? No, ¿a que no? No. Pues en Cristo Jesús es igual. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y su obra redentora, heredamos por gracia, que es un regalo de Dios, una herencia de Dios para los que creen en Cristo Jesús. Se nos otorga por herencia la salvación, la bendición, la plenitud. Amén. Bendito Dios, el ser completos en Cristo por la fe. Punto y final. Por la fe, por creer en eso. Esto es el Evangelio. Amén. Bendito Dios. Y ya termino con eso. Ya termino. Romanos 7, 1, 4. Vamos a leer esto que dice. Romanos 7, 1, 4. Romanos 7, 1, 4 dice: hermano o hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera, porque esto es lo que dice la ley. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y ya no es adúltera. El pecado desaparece, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Amén. Por eso aquellos que piensan que seguimos viviendo bajo ese sistema de ley, la palabra dice: ustedes, hermanos míos, murieron a la ley, a este sistema de la ley, mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. Amén. Y eso termina de esta manera. Amén. ¿Qué hace el creer esto? El vivir una vida conforme al Evangelio de Dios. ¿Qué
¿Qué produce esto en nosotros? Pues aquí lo dice. De este modo daremos, si entendemos esto, si tomamos ese evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones, si vivimos por la fe en Cristo Jesús, dice, de este modo daremos fruto para Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaremos a hacer cosas buenas. Bendito Dios, porque el evangelio es poder. Porque el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si nosotros entendemos esto, hermanos, empezamos a dar buenos frutos a Dios. Con nuestra fuerza humana, no. Bendito Dios, automáticamente empezamos a hacer lo correcto, a hacer las cosas bien delante de Dios. Porque con nuestro esfuerzo, hermanos, no podemos vencer esa maldición que hay dentro de nosotros. Solamente se puede vencer en Cristo Jesús, es la única manera. Bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Por eso, ¿eres perdonado? ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Eres sellado por el Espíritu Santo? Bendito Rey. Y eres completo en Cristo. Gloria a Dios. Porque es así. Si tu fe está puesto en Él, si tu fe está puesta en Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias. Gracias Señor. Nos rendimos ante ti y nos postramos delante de ti, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has perdonado, Señor. Tú nos has liberado, Señor. Tú, Señor amado, nos has sellado con tu poder, Señor. Y tú, Señor amado, nos has completado. Somos completos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te honramos y te bendecimos. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque de aquí, Señor amado, tú vas a levantar, Señor amado. Bendito Dios. Hombres y mujeres, Señor amado, que van a proclamar, Señor, tu evangelio, tu verdad, Señor. Bendito Dios, la cual, Señor, se está expandiendo por el mundo. Bendito Dios, dando libertad a los que oyen tu palabra y a los que creen en ti. Gracias, Jesús, porque tú eres el sello. Tú eres el sello divino. Tú eres la verdad. Tú eres lo que necesitamos. Tú eres nuestra salvación. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza te pertenece en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo.